la búsqueda de un tipo de cambio de equilibrio que no es este. Más claro no lo puedo decir. Lo que pasa es que cuando uno explica esto, su interlocutor, ¿cómo corresponde? Si yo estuviera sentado ahí hago lo mismo. ¿Quiere saber cuánto vale? No sé cuánto vale. Lo que sí sé es que hay una demanda insuficiente, que es la del gobierno, y que ha sido permitido una demanda que no correspondía, que es la de personas humanas. Y que te voy a decir más, probablemente haya bajado en agosto, porque terminó un rulo que había entre el tipo de cambio MEP que continuaba y el oficial, y en las mesas de dinero se ganaba algún mango. Entonces, lo que hay que empezar es a tener una cabeza más abierta en la política macroeconómica, pensando en la macro integral, no en una política exclusivamente financiera. Vos tenés que salir de la pulseada tasa dólar y tenés que salir de buscar puentes en dólares para tirar para adelante. Así funcionan las cabezas financieras. Entonces, si vos te propones como reforma estructural, la primera reforma estructural es tener una política macroeconómica con un país en la cabeza, no buscando puentes en dólares que me permitan seguir para adelante. Y le he dado desde el primer día la derecha a este gobierno, que ha llegado sin territorialidad, sin intendente, estuvo en el momento justo que marcó la historia para ser presidente, enfrente tiene tipos jodidos, tipos que no creen en la política de mercado. Con todo eso, pero no me permito avalar cualquier cosa, aún sabiendo o dando esa generosidad. Si no, no puede ser, tenés que decir todo que sí. Eso no puede ser, no puede ser. Hay que sacárselo de la cabeza. Bien. No puede ser que un partido político, y no quiero politizar mi comentario, pero que un partido político que tiene que pensar en su futuro se acomoda inmediatamente en una cosa mal llamada alianza, unión o lo que fuere para adelante para eliminar el riesgo Cuca. Así no se arman los países. Deploro absolutamente esto que ha ocurrido con las piedras y demás, pero pacifica al padre. El padre da el ejemplo de pacificación. ¿Te referís a Porque si el padre da el ejemplo de agresión, terminan estas cosas que son repudiables. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Bien. Contener o frenar la dolarización de carteras. ¿Riesgo Cuca? No, probablemente por la experiencia pasada y porque no terminan de definir cuál es el proyecto de ellos para, aún desde una posición política diferente, tener sensatez en la política económica, juegue, probablemente juegue. Lo que no, ¿qué es lo que juega? Lo que estoy diciendo, digamos, dado que han tenido una experiencia populista, que han sido despectivos en términos de las cuentas fiscales, que han tenido políticas económicas totalmente perimidas y que a la fecha no muestran una cara fresca que, aunque de centro izquierda ideológica, tenga criterio, moderación y fisco en equilibrio como ocurre en el mundo, probablemente juegue. Eso en un lado. Simultáneamente, lo que está ocurriendo en materia cambiaria y de tasa de interés actualmente, de ninguna manera es por el riesgo Cuca. ¿Y por qué es? En términos de ponderaciones, muy probablemente por la política económica. ¿Qué de la política económica? Bueno, si tuviera que decir cronológicamente, porque todavía no se ha definido el régimen cambiario y lo que se definió en el último abril en términos de régimen cambiario, para mí fue un régimen cambiario equivocado en términos de qué se sacó del cepo y qué no se sacó, y se pagó con salida de dólares. A. B. Ha habido claramente en términos de una tasa que estaba en 30 y pico % al doble, mala praxis en materia de política monetaria,
porque tampoco se sabe cuál es el futuro de la política monetaria. Pero espera, ayúdame a entender esto. Sí. ¿Cuándo se salió del cepo, o aunque sea parcialmente, en abril? En abril en el acuerdo con el fondo. Bien, ahí las cosas más o menos en ese esquema funcionan. No hay un salto de precios demasiado importante, no hay un salto del dólar demasiado importante, y esto continúa durante bastante tiempo. Pero de un mes o de un mes y medio a esta parte algo cambia. Los bancos empiezan a no renovar. ¿Qué es lo que cambia ahí? Bueno, primero, respetuosamente, déjame que lo explique como corresponde, pero está bien tu título en términos de, pongo el título para hacerme hablar. La primera cuestión en materia cambiaria es que cuantitativa y mercantilistamente hablando nunca funcionó. Digo esto porque empezaste diciendo, en abril lo hicieron, funcionó. Lo que sí no generó ningún sobresalto es que al abrir lo que valía 1.100 y pico de pesos, con picos de 1.400 y pisos de donde estaba, abrieron y estuvieron en 1.200 pesos, estable. Pero lo que ocurre es que el funcionamiento cuantitativo del mercado, es decir, que el Banco Central o que el Tesoro compraran dólares, que es lo que corresponde, no ocurrió. Y sí ocurrió que las personas humanas, que somos nosotros, fuimos destrabadas del cepo para dar vía libre a un tipo de cambio que generó Punta Cana, Miami, El Colchón y demás, y dilapidó en 3 meses vaca muerta de un año. Eso fue un error. Entonces, lo que vos decís decís de nuevo, lo que pusiste el título, ¿qué pasó que eso funcionó? Eso no funcionó. Y de entrada no funcionó. Lo que hubo es una aparente estabilidad cambiaria manejada indirectamente. Quiere decir que esto lo dejo ahí. ¿Vos no hubieras abierto el cepo ahí? Para personas humanas, no. ¿Y para empresas? Para empresas de dividendos se lo abrió correctamente con bonos para la historia y hubiera permitido que este año ya hubiera empezado a fluir. Pero el tema es un tema no de ideología, sino de posibilidad y cuantitativo. El punto de llegada es la apertura y la libertad, pero no están las condiciones dadas y lo estamos viendo. Bien, y ahora con estas tasas, Milei acaba de decir, cuando termine el proceso eleccionario van a bajar las tasas. Lo primero que hay que entender en eso, y además, fiel a mi estilo, yo no vengo acá a criticar al presidente ni a hacer pública mis críticas, pero tengo que opinar profesionalmente. La política monetaria fue equivocada desde un principio, te voy a decir antes de abril, y equivocada en términos de cómo hasta se lo explicaba, porque la política monetaria al inicio, aún con superávit fiscal, esto es, no emitir por razones fiscales, fue laxa. Y afortunadamente laxa convivió por conveniencia con una tasa de interés absolutamente negativa en el inicio, lo contrario de ahora. ¿Para qué? Para licuar. La licuación del gasto, de las LELIQ, de los depósitos, ese fue un objetivo deliberado, buscado, parte de la política económica. Eso hizo el ajuste sucio, no la motosierra. Entonces, pasado ese tiempo, donde el gobierno se la pasó diciendo por 7 meses que no emitía, una aberración, que si lo hubiera hecho, es decir, no emitir, volábamos por el aire, como ahora. Entonces eso en algún momento... ¿Cómo ahora qué? Como ahora que las tasas volaron por el aire. Entonces, en algún momento, el fondo escribe, la realidad lo pide, pasemos a una política monetaria convencional, clásica, salgamos de esta cosa de base monetaria amplia, fantasía y de que hace 7 meses que no emiten. Menos mal que emitieron para que rebote la economía, para que aparezca el crédito y demás. Y aparece la política monetaria convencional. La política monetaria convencional tenía una expansión de dinero.
I'm 67. Am I still capable of having those varicose veins gone? Yes. I've treated patients personally as young as 19 years old all the way to 98 years old. So there's a large age range there. All these patients, what's in common? They have distressing symptoms that's affecting their quality of life. You don't have to live with these distressing symptoms. Come, seek care. We can take care of you. We will give you nice, simple, easy treatments, get you back to feeling better, doing the things that you want, that you love. If you're looking for a business loan, an SBA loan is one of your best options. Why is that? To start with, the Small Business Administration, or SBA, partially backs these loans to reduce the risk that lenders take on when issuing a loan. That's good for lenders because it means they have some protection if the loan doesn't get repaid. Hasta X% acorde a la aceptabilidad del peso por parte de la gente para remonetizar. Y ahí también nos fuimos de eje, a punto tal que en una decisión, ya a esta altura que el equipo económico, según los rumores, deja trascender que no fue de ellos, sino que del presidente, vino el baño del EFI, que fue una expansión monetaria deliberada, que terminó empujando nuevamente el dólar arriba. Arriba de eso vino estas absorciones alocadas con subas de encajes, colocaciones de bonos y demás, que llevó la tasa al 70-80%. Entonces, ¿qué ocurre? Hace como 2 meses nosotros escribimos una nota, decir, cuidado no incubar un problema en la previa a la elección, ligada al precio del tipo de cambio, porque tiene un mercado cambiario que no cierra, y a la política monetaria, que directamente no tiene rumbo. No es explico. Vos podés llamar a cualquier economista profesional hoy acá. Le preguntás sobre el futuro de la política monetaria de Argentina y no lo conoce, no lo sabe. Entonces, ¿qué ocurre? Aún coincidiendo, si buscas una serie histórica, que cada vez que hay una elección se produce un proceso de dolarización de las personas, que no debiera haberse permitido, y un proceso de suba de tasa de interés, fundamentalmente cuando hay riesgo político enfrente. Esto que está ocurriendo no está explicado de ninguna manera, ponderadamente hablando, por el riesgo Cuca, sino básicamente por estos 2 elementos de política económica. Si me decís si son cambiables con éxito, mi respuesta es sí. Pero eso va a requerir un... Reitera cuáles son las dos, como títulos. La política cambiaria y la política monetaria. ¿Qué hay que hacer según vos, bueno, la monetaria y la cambiaria? Sin arrogarme ¿sí? La solución, lo primero que hay que decir es que solución tiene, pero que equivale a un reformateo de la política económica. Reformateo de la política económica. No sé cuán volantazo, porque un volantazo fue cambiar el régimen cambiario. Acá no hay que cambiar el régimen cambiario, pero este tipo de cambio no es de equilibrio. ¿Pero cuál es el de equilibrio? Uno que es superior a este sin lugar a dudas. No soy tu Sam. Pero ahí te subiría la inflación. Es que siempre para hacer una tortilla rompes algún huevo. Vos tenés que pensar qué tipo de cambio, tasa de interés, tasa de inflación, nivel de actividad y riesgo país van todo de la mano. Los 5 bien no van a quedar. Suponete que vos tenés 1,9 de inflación ahora. Sí. Y vos tocas el tipo de cambio, sí. No sé vos lo que imaginás. Sí. ¿A cuánto, suponete que fuera 2 la inflación, ¿a cuánto te sube mensual? Calculo que va a subir, la historia dice, y todavía rige. Porque la Argentina todavía... Pero decime un número para saber el contrato electoral. Ahí voy, pero hay que explicar, porque yo no tengo el estilo del presidente que habla para que no lo entiendan. Yo hablo para que me entiendan. Entonces, déjamelo explicar. La historia dice que la mitad de la devaluación en 5 o 6 meses va a la inflación. Dicho de otra manera, si devalúas 20, 10 se reparte en 6 meses.
y se le adiciona a lo que traías. Quiere decir que si yo devalúo, si el mercado devalúa 20%, 10% en 6 meses es 1,5 puntos por mes, en 6 meses. Entonces yo te diría, si vos me decís Te vas a 3,5 de inflación. No, 3,5 no, si vos estabas entre 1,5 y 2 y le tenés que agregar entre 1 y 1,5, sí, vos si me decís que después de una devaluación podés volver, si vos estabas entre 1,5 y 2 y le tenés que agregar entre 1 y 1,5, sí, vos si me decís que después de una devaluación podés volver transitoriamente a 2,5, la respuesta es sí. Y la primera pregunta que te hago es, ¿y cuál es el problema? Que vos vendiste inflación Pero cercana eso, de a poquito a cero. Disculpame, el problema es haber vendido, no es que, o sea, como yo no soy Tuzán, el presidente tampoco es Tuzán. Pero es un montón, 2,5 mensual. ¿Pero qué va a ser un montón si este país venía de 300 anual? Este país venía de 300 anual. Y un plan de estabilización que quiera ir a un dígito inflacionario es un shock estabilizador. Y este programa no es un shock estabilizador. No acomodó las cuentas, digamos, el gobierno dice, acomodé la macroeconomía. Pero tiene una raíz fiscal la tasa de inflación, pero no es todo. Porque si no, ya llevamos... No estuvimos el año pasado 7 meses sin emitir. Y no tarda no sé cuánto, 14 meses, 15 meses, y ya tendrías que estar recogiendo los frutos. Entonces, el tema no es desesperar. Además... ¿Cómo haces para reactivar, Sí. un poquito la economía? Primero había repuntes, que no va a en reactivar la sectores. economía. La Ahora economía dicen, se ha mesetado. es heterogéneo. Pero ¿cómo Siempre lo ¿Cómo fue. se hace para, sin tomar deuda y sin emitir, darle temperatura un poquito al consumo Es que y la al temperatura al consumo se la da el círculo virtuoso de hacer las cosas bien, más confianza, más ingreso de capitales y crédito. Pero el Y eso gobierno no es te diría, una para botonera. ingreso de capitales yo necesito hacer las reformas estructurales, tengo que ganar, tengo reforma No, laboral, reforma fiscal, Pero, jubilatoria. Es bueno lo que me No, decís. Así para eso aclaramos los necesito. tantos, así Sí. aclaramos los tantos. El primer reformateo postelectoral es reordenar, organizar la política macroeconómica. No se calienten el primer día después de la elección, aunque ganen. No se calienten. Lo dice un reformador, lo dice que alguien que cree en otro país, no en esta tristeza que estamos viviendo. Yo creo en otro país. Y creo en una reforma laboral, creo en una reforma previsional y creo en una reforma tributaria. Pero no se calienten por eso. Reformatiemos y ordenemos la política macroeconómica. Si no es poner el carro delante de los caballos. No tengo política cambiaria, no tengo política monetaria. Está bien. Y me voy a Vos- calentar por ¿Vos la reforma tocarías tributaria. tipo de cambio? No tocaría porque el mercado es semilibre. Bueno, El mercado lo va a tocar cuando el gobierno tome la iniciativa de ir a comprar los dólares que se comprometió para abonar los servicios de la deuda. Va a aparecer una demanda adicional en el mercado que va a generar la búsqueda de un tipo de cambio de equilibrio que no es este.